usted sabe que se celebra en todo el mundo prácticamente, porque en todos lados hay cristianos. Algunos pueblos tienen más mayoría de cristianos, otros minorías, pero se celebran, y millones de personas de todo el mundo hoy están reunidas alrededor del tema de la resurrección. Ahora, este es un tema crucial. Nosotros venimos de la Semana Santa, ¿no? Semana Santa. Los primeros cristianos no tenían Semana Santa. Los primeros cristianos hoy comenzaba la Semana Santa. Es decir, ellos empezaban de la Pascua en adelante. Esto eran los días de Semana Santa, realmente. El apóstol Pablo es el que subraya justamente esto, al decir, si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra predicación no tiene sentido y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Quiere decir que de todo lo que Jesús hizo, Él jerarquiza el hecho de la resurrección y nos dice que la resurrección es la base de la fe cristiana. No fue fácil para los seguidores de Jesús, los que estaban con Él, entender la importancia de la resurrección. Quisiera por eso esta mañana hacer un pequeño recorrido sobre este asunto, cómo entendían los discípulos el hecho de la resurrección. Jesús había formado un grupo de discípulos, lo seguía a todas partes. Era un grupo muy heterogéneo, muy heterogéneo. Había allí gente con diferencias sociales muy profundas, había diferencias intelectuales también, había diferencias políticas, había extremos de un lado y del otro, había diferencias de temperamento. Cuando usted lee el Evangelio se encuentra que el grupo de Jesús es un grupo de discípulos de Jesús, es tan heterogéneo que se unían únicamente en los principios que Jesús marcaba, y esto los mantenía unidos a través de los 3 años de ministerio. Allí había un hombre, por ejemplo, muy emotivo y muy reflexivo como Juan, pero tenía que convivir con un Pedro que era un arrebatado. Y usted sabe que la persona que es emotiva, reflexiva, si hay algo que choca es el arrebatado que está al lado mío. Y sin embargo convivían. Allí había un hombre práctico como Felipe en todas las cosas cotidianas, y había un hombre emprendedor como Mateo que había logrado formar un negocio grande antes de seguir a Jesús. Había un hombre amable como Andrés, y había un hombre sincero como Natanael que te decía lo que pensaba sin importar el efecto que te iba a hacer. Es decir, había de todo allí, sin embargo formaban una unidad. Y esa unidad comenzó a seguir a Jesús y giraba alrededor de Jesús. Y ellos tuvieron el privilegio de ver 2 cosas que creo que son fundamentales para entender a Jesús. Que Jesús hablaba con autoridad, era poderoso en su palabra. Hablar con autoridad. Ahora, hablar con autoridad no basta. Si usted escucha a nuestros políticos, todos hablan con autoridad. Y después forman parte de toda la corrupción, pero ellos hablan con autoridad. Ahora, Jesús hablaba con autoridad, pero era un hombre íntegro, era una persona íntegra y actuaba con poder. Y estas son las 2 cosas que hacían, y las 2 cosas que se destacan. Poderoso en obras y en palabras, dice la Biblia, poderoso en obras y en palabras, en lo que hacía y en lo que enseñaba, en lo que enseñaba y en lo que hacía. A la vista de todo hacía milagros asombrosos. Los ciegos veían, los paralíticos sanaban, los muertos resucitaban. Era asombroso. Así que ellos convivieron con alguien que subió al monte y dio el sermón del monte, que es la más acabada pieza de ética para toda la humanidad. Y por el otro lado bajaban al valle y lo veían actuando con poder. ¿Cómo no lo iban a seguir? ¿Cómo no iba a tener muchos seguidores Jesús
si estas dos cosas fundamentales, palabra, poder en la palabra y integridad en las obras, es lo que todos estamos buscando. Los últimos días de Jesús, mientras que se acercaba a Jerusalén, Jesús hizo dos cosas que fueron las más asombrosas de todo su ministerio. Cosas que realmente causaron un impacto no solamente en los que estaban alrededor de él, sino también en todas las autoridades. La primera de las cosas es que resucitó a Lázaro. Ahora, Jesús había resucitado a la hija de Jairo, pero estaba recién muerta, estaba en la cama todavía. Al hijo de la viuda de Naín, pero lo estaban llevando para enterrarlo, que quiere decir que hacía muy pocas horas que había muerto, porque ellos no velaban a sus muertos, directamente lo llevaban al sepulcro. Pero hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Y ya, de acuerdo al ritual de los judíos, había terminado la etapa del ungimiento y habían tapado con una piedra el sepulcro porque el cuerpo empezaba a descomponerse. Y Jesús se para allí y le dice a la hermana, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y él dice, sí, yo creo, Señor, que en el día postrero va a resucitar. Y Jesús le dijo, resucitará tu hermano. Se para frente a la tumba y lo llama. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, con todas las ataduras, con todos los vendajes que se le ponían a los muertos, sale de la tumba. Eso es un impacto tremendo, había mucha gente que estaba mirando, empieza a correrse la voz de lo que había hecho, y Jesús hace otro milagro también insólito entre todos los que había hecho, un ciego de nacimiento. Muchas veces Jesús hizo recobrar la vista a los ciegos, pero nunca había actuado en un ciego de nacimiento, que era un tabú para ellos. ¿Por qué? Porque se decía, ¿quién pecó, este o sus padres? Y a pesar de eso, Jesús le da la vista, y esto fue también, porque era un hombre notorio, un impacto tremendo. Los religiosos judíos se inquietaron mucho. Veían que la gente habían visto la resurrección de Lázaro, que había sido pública, y por otro lado llamaron al ciego para examinarlo, a ver quién era el que le había dado la vista. ¿Era pecador o no era pecador? Todas esas preguntas religiosas, ¿no? Y el ciego dice, mire, yo si era pecador o no era pecador, no sé. Lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Y claro, era tan lapidaria la respuesta que los enervaba a ellos. No es que ellos sentían la satisfacción, sino por el contrario, dijeron, pero la gente se está yendo contra él. Y entonces si se reunió el concilio, que era la máxima autoridad política y religiosa de Israel, se reunió en ese momento y sacan una conclusión: nos conviene que este hombre muera. Y algunos todavía dijeron, pero también a Lázaro lo tenemos que matar. Quiere decir que ellos querían borrar realmente de todo esto a Jesús, se complotaron para esto. Sin embargo, los discípulos estaban todos alrededor de Jesús. Cuando van a prender a Jesús, estaban ellos allí. El grupo está unido y comienza a disgregarse. Y estamos frente a la cruz, y en la cruz Cristo muere, y en el momento que Él muere, se disgrega todo el grupo. Cada uno se fue por su camino. Ahora, humanamente es comprensible. Humanamente es comprensible. Sí, estuvieron con un hombre que era poderoso en obras y en palabras, hizo grandes milagros, pero se murió. Y ahora, bueno, lo mataron a Jesús. Nosotros esperábamos que descendiera de la cruz, pero no descendió de la cruz. Y entonces nos vamos cada cual por nuestro camino. Y ahí se van, cada uno por lo suyo, cada uno va rumiando su angustia, su dolor, su pena, su incredulidad. Ahora, cuando uno lo ve así, lo está mirando humanamente, y uno entiende lo que pasó.
Pero cuando usted lee en detalle el Evangelio, se va a dar cuenta que esta huida de los apóstoles tiene mucho que ver con su fe. Hacía 6 meses atrás Jesús estaba reunido con los discípulos y después de tener una conversación muy íntima acerca de cuál era el rol que él estaba cumpliendo en la sociedad, Jesús les empezó a explicar a los discípulos de que debía ir a Jerusalén y padecer mucho en manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y morir y resucitar al tercer día. Ahora, acá ellos pusieron un filtro a su fe. Nosotros creemos que si él va a Jerusalén lo van a prender, lo van a matar, lo van a castigar y todo eso. Nosotros sabemos que si él no va a Jerusalén vamos a seguir viendo todos estos milagros que estamos viendo, todas estas maravillas. Por eso se van a oponer a que vaya a Jerusalén. Pero ellos habían filtrado algo que al final Jesús le dijo, y resucitará al tercer día. Esto no lo escuchaban. Ahora, no es que no lo escucharon con los oídos naturales, no lo escucharon con el oído de la fe. Lo que fallaba era el oído de la fe en ese momento. 6 días después de esto, Jesús lo llama a Pedro, Juan, Jacobo, sube al monte y muestra su gloria y se transfigura delante de ellos. Y cuando cuando están por bajar del monte, se escucha la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Todo desaparece. Los discípulos bajan del monte con Jesús. Y cuando están caminando, Jesús le dice, no le digan a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ahora, allí estaban Juan, estaba Jacobo, estaban los 3 discípulos que siempre estaban con Jesús. Pedro, Juan, Jacobo. Y Jesús les está diciendo a ellos, miren que yo voy a resucitar. Pero ellos tienen un filtro puesto, un filtro. Es como si esto no lo escucharan. Es como si esto les resbalara realmente a ellos. No escuchaban la última parte de lo que Jesús decía. Después sube a Jerusalén y está hablando con los 12 y les dice en el camino, vamos camino a Jerusalén, voy a ser entregado a los sacerdotes y a los escribas, me van a entregar a los no judíos para que me crucifiquen, a los no judíos, porque los judíos no lo podrían crucificar, dependían de los romanos. Me van a entregar a los no judíos para que se burlen de mí, me azoten y me crucifiquen, pero al tercer día resucitaré. Pero ellos no escuchaban ya esta palabra. Esta palabra no la escuchaban. Era increíble esto, totalmente. Termina la última cena. Suben al monte de los olivos. Y Jesús dice, como está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. No es una vez al pasar. Por lo menos en el Evangelio hay 5 ocasiones diferentes en la vida de Jesús en que Él le dijo a los discípulos, voy a resucitar, voy a resucitar. Ahora ellos creyeron todo, creían que era el Hijo de Dios, creían que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero esto no lo podían creer, esto no lo podían creer. Estaban ya en la última parte y no creían todavía. Miraban la cruz y no creían. Vieron el cuerpo de Jesús bajado del Calvario y no creían. El filtro de la fe. Voy a creer hasta acá. Creían en Jesús. No lo dudo.
pero no confiaban plenamente en Él. No confiaban plenamente. Porque Él les estaba diciendo que iba a resucitar. Si uno le hubiera preguntado a los discípulos, ¿creen que puede dar vista a un ciego? Sí. ¿Creen que puede hacer andar a un paralítico? Sí. ¿Creen que puede resucitar a un muerto? Sí. Ellos creían hasta allí. Pero hay algo que va más allá de la razón, que es que Jesucristo resucite entre los muertos. Y eso estaba más allá de lo que ellos podían admitir. Estaba más allá de lo que ellos podían creer. Conozco personas que creen en el Jesús histórico. Creen que Jesús fue una persona que vivió, que predicó el amor, el bien, la misericordia, que fue crucificado, y paran allí. Paran allí. Y cuando usted se para allí, vive la ilusión de ser cristiano, pero no es un cristiano. Es la ilusión de ser cristiano. Porque el cristiano cree en la resurrección de Jesús. Los que se paran allí dicen, no puedo creer eso porque eso va contra la razón. Va contra la razón. Y eso es un límite en la fe. Es como quien llega al borde de un precipicio, ¿no? Y entonces cuando se acerca al borde del precipicio y está allí el precipicio y la oscuridad, dice, bueno, hasta acá llegamos, pero un paso más no doy. Un paso más no doy. Y la fe es justamente dar ese paso más allá. Es el paso que uno da por encima de los límites de la razón para entender que Dios es realmente todopoderoso y que hay cosas que Dios hace que mi razón no puede entender. Es aquello que Hamlet le decía a su amigo, pero hay muchas cosas que van más allá de tu filosofía. Hay muchas cosas que van más allá de nuestra razón. Y Jesús los estaba desafiando a tener una fe que se entregara. Y ellos llegaban hasta el límite, pero cuando había que dar el salto final de fe, de confiar en Jesús, ahí ellos paraban, en ese momento paraban. Cuando nosotros llegamos hasta el borde nada más, hasta ese borde, podemos gemir sobre la cruz. Podemos lamentarnos por la injusticia. Podemos llorar. Podemos golpearnos el pecho y nada más. Y nada más. Yo miré esta semana algunas de las formas en que se celebra la Pascua en diferentes lugares. En algunos, uno dice, esta es una Pascua medieval. En otros, esta es una Pascua salvaje, por ejemplo en Filipinas, donde se iban golpeando y sangrando, todo eso. Nunca entendieron el mensaje de Jesucristo. Porque el que llega ahí y no da el paso de fe, entonces empieza a lamentar, a golpearse, a herirse, a sufrir. Y para eso tenemos la Semana Santa. Para eso. La fe cristiana se basa en la resurrección. Ese día las mujeres van a ungir el cuerpo de Jesús. Esperan encontrar un cadáver. Van con tristeza, con angustia, con desolación. La fe de ellas, como la fe de todos los otros, tenía un límite. Cuando llegan a la tumba está abierta y el problema de ellas era quién nos va a hacer girar la piedra de la tumba, porque no tenemos la suficiente fuerza. Y cuando llegan ven que la piedra ha sido revuelta, es decir, la han hecho girar hacia un costado. El cadáver no está. Pero resulta que está, el cadáver lo envuelven y resulta que está toda la envoltura del cadáver, pero él no está. Es como si hubiera la crisálida salido, pero dejar el capullo entero. El capullo está, el cuerpo no está, entonces
se han aplastado los lienzos, las ataduras, todo. Pero en una forma algo milagroso pasó allí. Y al lado de la tumba 2 ángeles le dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdate de lo que les dijo cuando aún estaban en Galilea. Acuérdense. Esto ustedes no lo creyeron, pero acuérdense que Él se lo dijo. Él se lo dijo. Que fue la fe de ustedes la que flaqueó. Después aparece Jesús y conversa con ellos, les da instrucciones, muestra las pruebas de la resurrección. La historia da allí un giro. Pero yo quiero detenerme en esto tan importante, que es entender lo que significa la fe en Cristo. La fe no es llegar al borde del abismo y decir hasta acá. La fe es realmente entregarme a lo que Jesucristo dice. Ellos llegaron hasta el borde. Claro, habían visto resucitar, habían visto el poder, yo hasta acá puedo creer. Pero cuando llega la última parte, que es la más importante, porque dices, Pablo, si Cristo no ha resucitado de los muertos, vana es nuestra fe y aún estamos en nuestros pecados. Ahí es donde estamos en la parte álgida del cristianismo. Y por eso hay muchos cristianos que creen, pero hasta el borde. Hasta el borde. Y entonces, esta Semana Santa les viene bien, porque entonces lloran, gimen, se golpean, todo, y el domingo comen huevo de Pascua. Y no saben por qué. No saben por qué. Porque terminó la Semana Santa. Los primeros cristianos hacían el asunto al revés. Ellos hoy empezaban la Semana Santa. La iglesia de los primeros cristianos, cuando oraba, no tenía la comodidad que tenemos nosotros hoy. Se arrodillaban todos para orar. Y oraban todos arrodillados. Oraban todos arrodillados. Y Tertuliano dice, oraban todos arrodillados todos los días, hasta el día de la Pascua de Resurrección. Ese día oraban de pie, porque estaban exultantes, porque había gozo, y hasta Pentecostés se oraba de pie, porque era el tiempo que Jesús había estado con ellos. Recordaban que el Señor los acompañó 40 días, y que esos días no eran días para estar humillados, eran los días para estar realmente de pie, de pie. La fe abría para ellos un camino de esperanza y alegría. Mis hermanos y mis amigos, todos los que están acá, hoy es un día para estar de pie. Un día de gozo, un día de alegría, un día de fe. Un día en que yo puedo acercarme y decir, creo, Señor, que tú has resucitado, que tu sacrificio fue hecho por mí y que quieres darme una nueva vida, y yo quiero hoy nacer a esa nueva vida. Esa nueva vida que Jesucristo nos da, la gana en la cruz y la confirma en la resurrección. Cristo fue muerto por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, para que nosotros pudiéramos tener entrada a la presencia de Dios. Hoy es un día para estar de pie, no para estar de rodillas, sino de pie. Es el día del gozo, es el día de la alegría. Y esta es la característica de los cristianos. Si hay algo que caracterizó a los cristianos, en el principio, era la alegría con que vivían su fe. La alegría. Una alegría en medio de persecuciones. Usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y se asombra de las cosas que les hacían. Pero en medio de todo ellos estaban en pie. En pie. En nuestro país hubo un poeta, Leopoldo Marechal, que tuvo un gran drama en su vida. Y él era muy religioso, de cumplir la Semana Santa, todo, muy religioso. Pero cuando llegó ese problema en su vida,
donde su esposa estaba paralítica y no se sabía por qué. Él estaba desesperado. Y un amigo se acercó, un muchacho que era alumno de él, se acercó. Le dijo, mire, yo creo que... Y le explicó que usted tendría que conocer bien esto de Jesucristo. Y yo lo voy a llevar a un lugar para que usted lo conozca. Y cuando él llegó, él entregó su vida a Jesucristo. Se bautizó, comenzó una nueva vida y escribió un poema que a mí siempre me llama la atención porque tiene que ver con todo esto que estamos diciendo hoy. En ese poema él dice, adiós hermano, llora si quieres al Cristo roto, besa la flor caliente de sus llagas ahora. Yo, Leopoldo el Redento, preví la gran astucia, el teorema celeste que nos fue demostrado. Y oye lo que te digo, no volveré a llorar nunca más junto a la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado. Ese Cristo que ha resucitado de los muertos es el que nos mantiene en pie. Es aquel en quien hemos puesto nuestra fe y es el que celebramos en esta Pascua. Hoy comienza la Semana Santa, la semana de estar de pie, delante de Él, de sentir realmente que Cristo está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y usted dice, pero eso es inexplicable. Sí, la fe va más allá de la razón. Para eso hay que dar un salto de fe y decir, creo Señor, creo, me entrego a ti. No es momento de llorar al pasado, hay que mirar hacia el futuro, y el futuro es vida, y es Cristo con nosotros.